Buenas, mi nombre es Lady Reyes. Hoy le voy a hablar de algunas distintas definiciones de términos para la clase de producción de injerencia, dentro de los cuales se encuentran procedimientos. Un procedimiento consiste en seguir ciertos pasos para desarrollar una labor de manera eficaz. Es decir, se necesitan ciertas reglas para poder tener un procedimiento o llevar a cabo algún tipo de tarea. También tenemos las etapas. Una etapa es un periodo de tiempo delimitado compuesto siempre en un momento anterior y un momento posterior. Es decir, es ese tiempo de transición que podemos tener durante lo largo de nuestra vida o en ciertas situaciones, bien sea laboral, personal o como lo queramos llamar. También podemos hablar de los distintos tipos de etapas y mientras dentro de los que se encuentran, que puede ser aplicado, por ejemplo, para la producción, etapas de la vida, producciones, entre otras acepciones. El uso en común del concepto de etapas es aquel que relaciona directamente con las historias, no solo en la humanidad, sino con la historia de cualquier fenómeno relacionado con el ser humano. También tenemos lo que es una terminología. Cada ámbito del conocimiento tiene una metodología, su historia, sus técnicas y su propio vocabulario. Así, el conjunto de términos de cada esfera del saber conforma una terminología, es decir, todo lo que engloba una información completa, una información bastante clara. También, por otra parte, tenemos lo que es el orden. El orden se entiende por orden la opción de posicionar o colocar las cosas del sitio que se corresponde a cada uno. Es la palabra originada del latín ordino, del cual se derivan muchas otras palabras como ordenar, ordenado, ordenamiento, ordenador, entre otras. Esta palabra latina viene de la raíz indoeuropea ar, que significa mover o ajustar. Por otra parte, también tenemos el concepto de lo que es un área. Así como sucede en muchísimos términos, el término de área ostenta varias significaciones, dependiendo del contexto del cual lo utiliza. En un contexto bien general y recurrente, se llama área aquel espacio de tierra comprendido entre ciertos límites y pruebas de... Por otro lado, para la geometría, un área será una extensión de superficie comprendida dentro de la figura de las dimensiones que se expresa en una unidad de medidas llamadas superficiales. En otro ámbito totalmente diferente, como lo es la biografía, se llamará un área aquella zona geográfica concreta al que se registra o se caracteriza por la presentación de determinada especie. También en el ámbito lingüístico, aunque no lo parezca, dentro del área una especial participación conociendo las áreas lingüísticas, ya que el mismo se utiliza para denominar aquel grupo de diferentes idiomas a través del tiempo, como consecuencia de la proximidad geográfica, adquiriendo algunas similitudes en el caso de sistemas gramaticales o fonéticos, es decir, es esa variación que hay entre los significados de idioma. También tenemos lo que es en el sentido de los deportes. El área, como muchos pueden saberlo, especialmente en el fútbol, donde así se denomina aquella zona previamente marcada y delimitada que se ubica entre el metro del arco y el cual, en el caso del fútbol que mencionamos, es una zona más sensible de todas, ya que por ejemplo allí se conecta una falta sobre el adversario. En la misma, durante la primera y segunda corresponde. También lo que tenemos en el área empresarial, tenemos lo que es la información de lo que es un inversionista. Los inversionistas son todas aquellas personas o empresas nacionales o extranjeras que invierten en instrumentos financieros con la finalidad de obtener mayor ganancia. Es decir, es todas aquellas personas que pueden tener una pequeña o gran o mediana empresa con respecto a lo que es el área de los ingresos y egresos de algún dinero con ese fin. Hay distintos tipos de inversionistas. Los institucionales, representados por organizaciones que operan grandes volúmenes activos como fondos de pensionados, fondos mutuos, fondos de inversiones, campañas de seguros y bancos, entre otros. Y los inversionistas no institucionales, que puede ser una persona, ¿verdad?, totalmente natural y jurídica, cuyo único requisito indispensable es tener la mayoría de edad, pero que tiene que cumplir ciertos parámetros para poder invertir en el mercado. Esto debe ocurrir a una corredera de bolsa, únicamente institucionalmente legal, facultades para trazar el mercado de valores.
Hay distintos tipos de inversionistas entre los que se encuentran, o la manera en que los inversionistas pudieran obtener sus ganancias a través de los dividendos y las ganancias de capital. El último es bastante importante, ya que las ganancias de capital es la diferencia de precio que se genera entre el precio de la compra y el precio de la venta en una acción. Cuando la acción de la venta es un precio mayor al cual se paga por ella, se genera una ganancia. Pero dentro de todo esto tenemos lo que es también los riesgos. No es más de lo que podemos vivir a diario, ¿sí? Sin embargo, tiene una terminología que proviene del italiano, idioma que a su vez lo adoptó la palabra del árabe clásico, que podría traducirse como lo que depara la providencia. En términos hace referencia a la proximidad o contingencia de un posible daño. Es decir, el riesgo de la amenaza concreta del daño yace dentro de cada uno de nosotros, momentos y segundos de nuestra vida, por lo que puede materializarse de un momento o no. Es decir, eso lo podemos vivir prácticamente siempre a diario. Los riesgos los tenemos desde el momento que salimos de nuestra casa hasta en el momento que estamos por llegar a ella. Algo que pudiera ser sobrenatural, de manera tecnológica, a través de nuestros estados financieros, dentro de muchas maneras. Los riesgos también comprenden a lo que son parte de los terremotos, los sismos, las maneras, los medios electrónicos y hasta nuestras cuentas bancarias. Otros tipos de riesgos muy a boga escuchados en los últimos tiempos tras el debate de la financiera de Estados Unidos provoca por el desplome del mercado inmobiliario, es decir, seguido por el bursátil, y que incluso provoca un efecto denominado al resto del mundo, el riesgo financiero. En este cuentan los riesgos de crédito, de liquidez y del mercado. Por ejemplo, y siguiendo el ejemplo de Estados Unidos, nos cansamos de escuchar parte de las voces que presuntamente no saben más del tipo de escenarios que se lleva a este grado de desestabilización financiera, por el altísimo riesgo que decidieron correr muchos poderosos junto a los grandes diseños de la economía. En otro sentido, también están los términos más utilizados que se relacionan con lo financiero y económico, es el famoso riesgo país. Hoy en día, en este país, es mucho lo que corremos el riesgo, derivado o indicando los inversionistas bursátiles, el título que cotiza en la bolsa, sobre lo que tan confiable es el país para realizar inversiones de este tipo, es decir, cómo podemos hacer que nuestro país pueda invertir en una bolsa. Si yo poseo una determinada suma de dinero y a su vez compro una propiedad o moneda extranjera debido a comprar bonos o títulos de deuda de un país, informándose sobre los porcentajes de riesgo país, pueden determinar que país tiene una confiabilidad, es decir, que si un país tengo más chance de recuperar el dinero de mis inversiones y no perder a su vez lo que estoy invirtiendo, de modo que me dé una ganancia y no correr el riesgo de tener la pérdida en su totalidad de eso. Continuamente, otro de los términos importantes es lo que es la innovación. Hoy en día, lo que es el siglo XXI, la innovación va constantemente bastante adelantada, porque parte de la tecnología y la creatividad que el ser humano le ha caracterizado durante los últimos tiempos. Asimismo, tenemos el término de innovación que se refiere a cuál cambio introduce alguna novedad o varios ámbitos de contexto o producto, incrementando el interés hacia la persona o términos que deseamos conocer. También tenemos lo que es la innovación a través de nuevas ideas, productos, conceptos, servicios y prácticas de una determinada cuestión, actividad o negocio, con la intención de ser útiles para el incremento de la productividad del mismo. Asimismo, para que los potenciales usuarios, consumidores, se vean más atraídos a adquirir productos, convirtiendo la innovación en un éxito. Es decir, siempre para algún cambio hay va a haber algún tipo de reacción, puede ser a favor o puede ser en contra. Sin embargo, esto le puede ayudar a esa materia realizar lo que es la innovación, para que así tener una mejor respuesta ante el público del producto que queremos lanzar. Asimismo, tenemos lo que es la innovación, supone una serie de prácticas consideradas totalmente nuevas de forma particular para el individuo de manera social, de acuerdo al sistema en que lo adapte.
No es más de que poder realizar el lanzamiento de un producto, de una marca, de unas áreas y poder realizar que ese lanzamiento tenga una buena atención al público, teniendo el contexto. No todo el público va a estar consciente de lo que es una buena una buena aceptación. Sin embargo, siempre va a haber un público seleccionado para el cual va dirigido ese producto con una nueva innovación. Ahora bien, dentro de todo esto tenemos lo que es una negociación, o lo que se pudiera decir negociar. ¿De qué se trata el término de negociar? Hace referencia a una acción que puede entrar dentro de los ámbitos de la economía o de los negocios, que supone la puesta en común de pautas entre dos o más partes, para que cada una aporte por algo al mismo tiempo, obtenga algún tipo de retiro o de ganancia a partir de la realización de ciertas actividades económicas. Por ejemplo, se puede negociar entre dos empresas que deciden llevar adelantándole un acto de negocio. Normalmente, no solamente los negocios se pueden dar a nivel empresarial, sino que también se puede realizar de manera personal o interpersonal, es decir, entre dos o más personas realizar una negociación de alguna comunicación en común, para llegar al fin en común, de modo de tener mejor receptividad y llegar a un acuerdo, de modo de que ambas partes queden bien estables. Ahora, tenemos lo que es el poder. Hoy en día, bien es cierto de que hoy en día es mucho las personas, o son muchas las personas, ¿verdad?, que pueden tener o dicen saber lo que es un poder o el abuso de poder, pero muy pocos saben el concepto o la definición de esta. La palabra con este contexto es el cambio de aplicaciones, pues su etimología nos identifica que proviene del uso de connotaciones que definen la capacidad de hacer, decir, expresar o ejecutar una acción. El término poder describe la habilidad, acción y efecto, realidad y circunstancia. Es un término genérico que se emplea en cualquier área de la vida en la que la acción en este proceso, además, el término poder implica la autoridad, pero referido a un campo en específico, en el que la palabra denote superioridad o al sistema jerárquico. Es decir, el poder no es más de lo que nosotros mismos podemos abarcar en cualquier circunstancia, bajo cualquier término. Sin embargo, no pudiendo abusar de ellos para que todas las personas tengan la potestad de dar o opinar sobre el mismo, bien sea dentro del área laboral, en el aspecto familiar o en las partes externas. El poder también nos ayuda a tener un conocimiento amplio sobre el qué pueden tener las personas o cómo lo pueden tener. El tener un poder sobre nuestra autoridad nos permite tener un conocimiento amplio, pero sin abusar de ellos para no marginar a las otras personas el cuales están a nuestro cargo o se mantienen a nuestra disposición. Bien es cierto que el poder puede ir de la mano con lo que es un buen liderazgo o con lo que es un líder, que tienen esa capacidad de tener poder, sin embargo, no perdiendo lo que es la empatía, ¿sí?, o teniendo algún esfuerzo extra con respecto a los que son sus subordinados. Finalmente, llegamos a la conclusión de todos los términos, que cada uno encaja dentro de lo que puede ser una gerencia, o cómo nos puede ayudar más adelante en los procedimientos de una gerencia. Tener los conocimientos amplios nos ayuda a tener mejor definición de términos y poder dar alguna respuesta, poder tener una base, cómo hablar con respecto a lo que son las personas a quien vamos dirigida o cómo lo vamos a realizar. Mi nombre es Gladys Reyes, nos vemos en una próxima oportunidad para cualquier definición de términos.